Profe, Ahí grabo, sí. no quiero interrumpir. No, nada, 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 nada. Pregunte, pregunte. Profe, yo el trabajo que pasé más No, tarde, era ya bueno, tarde, o sea, no era que ver con la clase, sino que tipo era 7, 8 capaz, maestro, porque sí. ahora después de la clase tengo que hacer unas cosas. Bueno, no importa, si no lo mandan hoy, mándenlo mañana. Bueno, escuchen, lo que estamos empezando a ver de PowerPoint, yo quiero que la actividad 8 del trabajo, de a poco, porque va a ser o en la última actividad del año o la penúltima, lo voy a pensar todavía, va a ser o el último trabajo o el penúltimo para entregar del año. Así que lo que quiero es que de la pregunta 8 del trabajo práctico, lo que vayan haciendo es, vayan armando de a poco una presentación de PowerPoint. Entonces a la 8 no la subimos, o sea, subimos de Si no la la 1 a quieren la poner 7. si no la quieren poner en el Word, no me molesta. O sea, si la quieren poner y ya la tienen hecha, listo, déjenla, no cambia nada. Lo que sí No, no quiero la es hice. que con esa actividad hagamos una presentación de PowerPoint que tenga por lo menos 8 o 10 diapositivas explicando todo lo que quieran, como si ustedes le tendrían que explicar un sistema operativo a los demás chicos. Lo que yo hago todos los años en la escuela es eso. Lo hago de a grupito de a 2 o 3, a cada uno le doy uno, y lo que hacen es lo muestran a los demás, después lo explican, ¿sí? Pero en este caso, obviamente eso no lo vamos a hacer. Lo que vamos a hacer es al menos armarla. Más que nada, es para que vayan, yo lo que quiero es que la vayan armando de a poco y vayan aplicando todas las cosas que vamos dando en la clase, ¿sí? Hoy, por ejemplo, vamos a ver algo de manejo de imágenes y después vamos a ver un poco cómo es el tema de las transiciones de diapositiva y si llegamos, cómo es la parte de animación de los elementos, ¿sí? Así que vamos a empezar con eso. Yo igual se los voy a pasar mañana, pasado o el lunes por escrito, pero ya si lo quieren ir armando despacito, vayan pensando en elegir un fondo, de acuerdo a las imágenes que tengan, si está relacionado mucho mejor, etcétera, ¿sí? Bueno, yo voy a trabajar con una presentación de PowerPoint que es la que les había... ahí está Diana. Hola Daya. Bueno, esta presentación es la que yo les había mostrado hace unas clases atrás para la parte de redes de computadora, ¿sí? Y que está, o sea, para no empezar nada nuevo y que esto que ya tiene una serie de cosas, y sobre todo tiene imágenes, vamos a ver algunas cositas, ¿sí? Nosotros la clase anterior habíamos hablado, bueno, habíamos visto algunas cosas en la parte de la ficha de inicio y habíamos visto algo de la parte de la ficha de diseño que dijimos que era una de las cosas que había que elegir al principio para, ya a medida que tenemos eso, saber cómo trabajar con las demás cosas. O sea, si vamos a elegir un fondo oscuro, que trabajemos con letras claras, si vamos a elegir un fondo claro, que trabajemos con letras oscuras, etc. Entonces, cuanto más podemos definir eso al principio, más fácil para trabajar después. ¿De acuerdo? Bien, nosotros vamos les comento así por arriba. El menú insertar van a tener todas las cosas que pueden meter en un PowerPoint. A diferencia de Word, tienen más cosas para poner en un PowerPoint. Acá tenemos imágenes que podemos buscar en internet, imágenes que podemos tener en nuestra compu, capturas que podemos hacer con una cámara de fotos, bueno, las formas que ya habíamos visto en el Word, gráficos, podemos insertar, bueno, hipervínculos para hacer enlaces a páginas de internet, por ejemplo, o a otra diapositiva, ya lo vamos a ver en otra clase a eso. Por ahora lo vamos a pasar porque no sé si lo vamos a usar tanto. Podemos obviamente usar WordArt, como en este caso, ¿sí? Donde ustedes después le pueden usar los efectos que ya vienen predefinidos, o pueden modificar ustedes y crear los efectos que ustedes quieran, que ya lo habíamos visto en Word eso, así que tampoco hay mucho más para decir, ¿de acuerdo? Y también tenemos la posibilidad de en un PowerPoint, en una diapositiva X, podemos agregar un video, entonces se puede estar viendo la diapositiva y ustedes pueden, dentro de una diapositiva, reproducir todo un video o podemos incluso poner un audio. Incluso se puede poner un audio, si ustedes la presentación la hacen automática para que pase solo, pueden dejar un audio de fondo para que pase constantemente con toda la presentación. O sea, como si ustedes lo ponen en una exposición, por ¿Eso ejemplo. podría tener un audio hablado nuestro, por ejemplo? ¿Cómo? ¿Eso podría tener un audio hablado tipo con Sí, nuestra voz? como una explicación. Claro, que nosotros, por ejemplo, tengamos que dar una exposición y qué Sí. sé yo, nos hagan ciertas preguntas y las vayamos explicando ahí.
y Sí, marquemos nomás. sí. Lo difícil de eso, Hago, es hacer coordinar los tiempos. Lo que vas a tener que hacer es sentarte, como si se lo estarías explicando a alguien, y a medida que moves cosas, o sea, pones la grabadora, No el creo que audio, lo haga, profe, pero era la duda nomás que es tenía. la misma forma en la que yo grabo los videos, Hago. Vos tenés que empezar a grabar, poner la diapositiva de fondo y vas haciendo como que se lo estás explicando a alguien, ¿me entendés? Lo vas explicando, va pasando la diapositiva, vos vas hablando, cuando termina cortás el audio. Y después lo que hay que hacer es sincronizar el audio para que arranque en el momento que vos querés y que tenga cierta lógica, porque si no, por ahí vas a estar hablando de la primera diapositiva y ya está en la tercera, ¿me entendés? Eso se pueden controlar los tiempos. Sí, entiendo. ¿Sí? Bueno, en lo que vamos a ver ahora un poco, antes de ver eso de controles de tiempo y ese tipo de cosas, vamos a ver un poquito algo que tiene que ver, que es bastante interesante, que tiene PowerPoint, antes de ver las animaciones, lo que tiene con el tema de las imágenes. Hay un gran problema cuando ustedes hacen este tipo de diapositivas, que es diferente al Word. ¿Por qué? Porque generalmente cuando ustedes buscan una imagen en Internet, de por sí que, o las imágenes para empezar, todas las imágenes son rectangulares. O sea, las imágenes, todas las fotos que ustedes puedan sacar de cualquier forma, son rectangulares o cuadradas, pero un cuadrado es un rectángulo, así que sería lo mismo, ¿no? Entonces, si yo, por ejemplo, busco PC, por ejemplo, una computadora, supongamos, se ve esto, ¿no? Si yo busco PC, todas estas imágenes, por más que yo agarre esta, o yo agarre esta, lo que sea, fíjense que estas, por ejemplo, son rectangulares con un fondo, y estas son rectangulares con un fondo blanco. Entonces, yo, por ejemplo, si abro esta imagen, fíjense que la imagen tiene un fondo blanco. Entonces, si yo, por ejemplo, agarro esta imagen, la copio, por ejemplo, para pegarla en mi PowerPoint, vamos a hacerlo en una diapositiva al final para que... vamos a agregar una diapositiva. Profe, ¿vos podés leer los mensajes o no? Porque están escribiendo ahí. Yo no veo los mensajes, chicos. No veo... Bueno, están preguntando si se puede poner una imagen sin fondo. a eso es lo que quería llegar. Fíjense, ustedes pueden... Supongamos que ustedes... Vamos a borrar esto. Estoy probando a ver qué hace con esta imagen, ¿eh? Vamos a poner que yo pego esta imagen acá. Esta imagen justo no me la va a dejar pegar. Bueno, no importa, trabajemos con esta acá, que en realidad no es transparente. Esta imagen, en la realidad, yo la pego acá, y yo la restablezco al formato original, esta imagen es así. ¿La ven? Tiene un fondo. ¿Cómo busco imágenes transparentes? Para buscar imágenes transparentes, una forma es buscar, por ejemplo, que la imagen sea formato PNG. Las imágenes con formato PNG, que generalmente si la ven aparece como si tendría un cuadrito, ¿sí? Pues las imágenes PNG tienen la ventaja de que podrían tener un fondo transparente de por sí ya guardadas con un fondo transparente, ¿sí? Vamos a probar una, no sé si me la va a mostrar o no. Esta, si yo la guardo de acá, me va a decir que es JPG. Ah, no, esta me la guarda, a ver. Probemos con esta. Yo guardo esta imagen. No sé ni dónde la guardé, pero ponele. Y si yo agarro esta imagen y la arrastro adentro de mi PowerPoint, bueno, en este caso, fíjense que no quedó transparente. Hay algunas que sí, que yo ya las guardo. Por ejemplo, acá había otras descargadas. Ahí me fijo. Que no sé lo que eran. Esto es lo que usamos el otro día. Denme un segundito que ya les paso alguna de las que usé. Pues estuve armando la otra noche una presentación bastante larga. Ya les pasó. A ver si podemos insertar alguna que sea transparente. Bueno, no es el momento, parece que mi compu no tiene muchas ganas. Pero bueno, en el caso de que la imagen fuera transparente, que generalmente, le insisto, lo que tienen que hacer es buscar acá imágenes PNG o PNG, por ejemplo, PCP, formato PNG, transparente, podría poner. Bueno, de esta manera van a encontrar bastantes imágenes, ¿sí? Lo que pasa es que muchas veces las imágenes transparentes hay que pagarlas, ¿sí? Eso suele pasar muchas veces.
Bueno, en el caso en que las imágenes no sean transparentes, como en este caso, pero tengan un fondo liso, yo puedo como eliminarle el fondo de algunas maneras en el PowerPoint. ¿Por qué? Porque esta imagen así queda fea. ¿Sí? Si yo pongo una imagen así en media diapositiva, la verdad que queda bastante feo. Nada que ver con quitarle el fondo. Bueno, entonces cuando yo trabajo con una imagen, más allá de las cosas que ya hemos visto en el Word, que es la parte de contorno, de poder resaltarla, ponerle un marco, de alinearla, cambiar el tamaño, acá tenemos una serie de herramientas para trabajar con las imágenes. Algunas son bastante interesantes. Por ejemplo, la primera dice quitar fondo. Esa, en algunos casos, eso trata de hacer un quite del fondo de manera automática. Lo que hay que hacer es hacer el recuadro este que englobe a todo el objeto y probar. En algunos casos funciona y en algunos casos no hace nada. Ahí parecería que funciona, yo hago un clic afuera y fíjense que me la dejó bastante transparente. ¿Sí? ¿Qué más? Por ejemplo, esto también, estas imágenes que son este grupito, tampoco eran transparentes. Estas imágenes en realidad, si yo las restablezco a todas, si yo las pongo todas como eran originalmente, vamos a desagrupar todo esto. Si yo agarro estas imágenes, fíjense que son todas imágenes que tienen un fondo, ¿no? Uno blanco, uno negro. Bueno, otra forma, si yo sé que dentro de la imagen que yo tengo no necesito el color blanco, otra forma de tratar de quitarle el color, el fondo es, desde la opción acá color, hay una parte que dice definir color transparente. Entonces yo hago un clic sobre un píxel que sea en este caso de color blanco, y lo que hace es, le saca el fondo que sea exacta, todos los píxeles que sean exactamente de ese color. Fíjense que no queda muy bien. Fíjense por qué, porque alrededor de la imagen debe haber tenido algún sombreado, entonces no es todo blanco. Entonces, la mejor manera, si funciona, hay que probarlo porque a veces funciona y a veces no, es con el quitar fondo. Siempre tomando el tamaño que englobe a toda la imagen y que yo no pierda nada. Y después hago un clic afuera y fíjense que ahí me lo sacó bastante bien al fondo. Obviamente, gurises, esto funciona con fondos lisos. Si yo tengo una foto, si yo tengo una imagen que tiene este fondo, no se lo voy a sacar ni a palo. La única forma de sacarle el fondo a esta imagen es con un programa como el Photoshop, donde yo se lo borre a mano. ¿Se entiende? Sí, Hola, es como la opción de quitar fondo de Word. Lo mismo. Igual, digamos. Lo mismo. Bien, ¿qué más? Bueno, también en esta parte acá van a encontrar algunas cosas interesantes que, bueno, por ejemplo, pueden agregarle efectos a las imágenes, en algunos casos, ¿ven? Tienen algunos efectos de, por ejemplo, difumado. La verdad, pocas veces lo he usado, pero en algún caso les puede llegar a servir. Este es como si la imagen estaría atrás de agua, digamos, bajo del agua. Son diferentes efectos que pueden usar. ¿Pero eso para qué te sirve, profe? Porque vos no vas a poner eso en una presentación así con eso de texto. No, como que no queda muy lindo. Y depende, porque hay casos en que vos por ahí podés querer resaltar. ¿Ves? Esto, por ejemplo, que te lo coloriza. ¿Ves? Eso en algunos casos te puede servir porque vos por ahí, si querés, si estás trabajando algo con un color o querés que, por ejemplo, en determinado momento esto, cuando hagas clic, por ejemplo, se vuelva del color que vos quieras, lo podés trabajar así. Yo la verdad que lo de los efectos, así como decís vos, Agostina, lo he usado muy pocas veces y no me parecen demasiado útiles, pero existen. El que los quiera usar y le sirvan, bienvenido sea. Y una función ultra mega muy importante respecto de las imágenes, pero muy importante respecto del tamaño del archivo, de lo que me va a quedar mi PowerPoint después, de lo que me va a pesar, si yo uso muchas imágenes, es este botón que dice comprimir imágenes. El botón comprimir imágenes lo que hace es como reguardar las imágenes encima dentro de un PowerPoint con el tamaño que tengan en este momento. ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, si yo inserto una imagen en el PowerPoint, que por ejemplo tiene 2000 píxeles por 4000 píxeles, que es más grande incluso que la diapositiva, la imagen es grande y es pesada, ¿sí?
Pero capaz que yo esa imagen la achico y la necesito, no sé, de este tamaño chiquitito así que mide, no sé, 2 centímetros por 3. ¿Y yo para qué quiero una imagen pesada de tanta calidad si no me sirve? Lo que yo puedo hacer es, una vez que tengo las imágenes en el tamaño que quiero, tengo la opción acá en el PowerPoint de comprimir las imágenes. Eso, si yo, por ejemplo, le destildo acá, el primero, que es solo la imagen que tengo seleccionada, si lo destildo se lo va a aplicar a todas, y le pongo usar resolución del documento, lo que va a hacer es me va a achicar, como que me va a reguardar las imágenes todas con el tamaño que están usando ahora. Entonces mi PowerPoint va a quedar mucho más livianito, mucho más portable, mucho más enviable, que si yo tengo 50 imágenes gigantes puestas, de Full HD, por ejemplo. Bien, eso en cuanto a manejo de imágenes. Después el resto de cosas, ya es cuestión de que diseñen ustedes. ¿De acuerdo? Esta foto también no era transparente. Esta era así. Y esta creo que se la saqué con el color transparente. ¿Ven? Esa, por ejemplo, quedó bien con lo de quitar el color transparente. Y sobre todo después, si yo la hago más chiquita, se va a notar menos que está fea. ¿Se entiende? Sí. Bueno, bien. Eso en cuanto a insertar. Después tenemos dos fichas que son transiciones y animaciones, que tienen que ver justamente con la parte de que las cosas se animen y que no que aparezca una diapositiva así, con todo junto, ni que la diapositiva cambie de una a otra con todo junto puesto. Por ejemplo, si yo ejecuto esto desde cero, la primera diapositiva aparece así de la nada, ¿sí? No hace ningún movimiento, ninguna animación. En cambio, si yo voy a la segunda, fíjense que ahí intercambió y además los objetos van apareciendo con animaciones y no todos juntos, como si fuera una foto en el Word, digamos, ¿sí? Eso hace que las presentaciones sean mucho más prolijas, mucho más lindas y además me permite después, en en algún momento, si yo quiero que esas cosas vayan apareciendo cuando yo hago clic o que aparezcan en forma automática, me permite coordinar todo eso. Por ejemplo, si yo quiero hacer una explicación, yo puedo ir haciendo que las cosas se animen de una forma o de otra, de acuerdo a cómo yo lo quiera explicar, como lo planteó Agostina al principio, lo de grabar un audio, por ejemplo. ¿Sí? Bueno, la diferencia entre transiciones y animaciones es la siguiente. Las transiciones, que son lo que yo por lo menos ocupo, es cómo pasa de una diapositiva a la otra. O sea, cómo de esta diapositiva yo hago que aparezca esta otra. En este caso, la transición que está puesta en esta diapositiva es dividir. ¿Qué es lo que hace? Cuando yo me pongo en esta diapositiva y paso a la siguiente, fíjense que va desapareciendo desde el medio para aparecer la otra de vuelta. ¿Ok? Entonces, las transiciones se aplican no a objetos, sino a diapositivas completas. Entonces, yo, por ejemplo, si agarro la diapositiva número 3, yo tengo toda esta serie de transiciones acá, ¿sí? Para probar. A mí, en general, las cosas muy extrañas o muy demasiado llamativas, como dice esto, entre diapositivas, no me gustan. Pero bueno, va en cada uno. No sé, probemos esta que dice avión, por ejemplo. Entonces me vengo acá. No sé ni lo que hizo. Panal, por ejemplo. Si le pongo vista previa, ¿ven? La diapositiva cambia así, ¿ven? ¿Se dan cuenta? Esta llegó así, y cuando paso a la siguiente... Yo lo veo medio no lento, cambies pero se tan entiende igual. rápido porque anda lento. No se ve la Que no diapositiva. cambies tan... No, porque, o sea, no sé si vos cambias rápido o qué, pero anda re lento. Entonces cuando... No se ve Por la fluido. primera... Claro. Ah, Debe como ser por que, el zoom. como que no se ve la animación. Vamos a probarlo de vuelta. Vamos a probarlo entre la primera, que es cortita, y la segunda. Vamos a poner que le pongamos la de panal esta. O esta otra brillo, por ejemplo. Ejecuto la primera, que es la que no lo tiene, para pasar a la siguiente. Ahí, a ver. ¿Ahí se ve? Sí, profe. O sea, tarda Ahora, mucho en armarse hace y clic. desarmarse. ¿Se vio el efecto?
quedó tildado. O sea, se tilda. Verse se ve, pero La va única- lento. La única forma, Ulises, es Pero que bueno, lo prueben ustedes. La única forma es que lo entendimos, prueben ustedes. Bueno, no importa, porque lo único que es esto son, y lo pueden ir probando, son, y si yo les dejo la vista previa, a ver si se ve acá, ahí tampoco se ve. No, yo no veo nada. El efecto de agua ahí, ahí. Ahí sí se vio, ese sí se vio zafado. Yo lo vi. Ahí se Bueno. ve más o menos. Bueno, entonces básicamente es eso, es que pase de una forma a otra, ahí le voy a dejar con la vista previa, ¿ven? Que pasa de una forma a otra entre una diapositiva y otra, ¿ok? Entonces, no, es bastante simple esto, porque es de una, o sea, lo que tiene, se aplica por diapositiva, entonces ustedes eligen una diapositiva y es de la forma que aparece esa diapositiva que eligieron, o sea, la animación de esta persiana está entre la diapositiva 1 y la diapositiva 2, ¿se comprende? Si yo quiero animar de una manera diferente entre la 2 y la 3, tengo que seleccionar en la 3. Por ejemplo, no sé, disolver. No hizo un carajo disolver. Vamos con cuadro. ¿Ok? Bien. Esas transiciones entre diapositivas, ustedes eligen acá de toda esta lista, tienen para cansarse probando si les gusta. A mí no me gustan mucho las transiciones, pero bueno. Y después al lado tienen un botoncito de efecto que de acuerdo a lo que hayan elegido, les da algunos cambios. Por ejemplo, esta de persiana, lo pueden hacer persianas verticales o persianas horizontales. Si yo pongo ondulación, me permite hacer la ondulación desde el centro, desde alguna de las esquinas. Si le pongo panal, no me da ninguna. Hay algunas que tienen opciones y otras que no. ¿Sí? Y después, bueno, otra cosa que tienen es, en esta parte de las transiciones, lo que ustedes tienen es la parte de los sonidos, ¿sí? Que eso lo vamos a dejar más para el final, cuando hagamos una grabación o establezcamos un poco más la cuestión de los tiempos en la diapositiva, ¿sí? Por ahora no le vamos a dar tanta bolilla, pero esto... Igual como que los sonidos que tienen tampoco son muy... No, pero vos lindos. podés poner un tema musical, vos te agarrás un MP3, por ejemplo, Agos, un tema que te guste, o un tema que corresponda o que quieras poner de fondo y le pones cualquiera. Sí, eso sí, porque yo siempre que hacía PowerPoint, no sé, pero yo era chiquita Bueno, y le hacía PowerPoint a toda mi familia. Las versiones más nuevas están mejor porque te permiten hacer mejores cosas. Después, y una cosa que sí podemos establecer acá es, por ejemplo, ¿cuándo va a avanzar la diapositiva? Fíjense que esta diapositiva va a avanzar cuando yo haga clic con el mouse. ¿Qué quiere decir esto? Que se muestra y cuando yo hago un clic, ahora avanza a la siguiente. ¿Sí? ¿Se entendió? Bueno, yo puedo hacer, esta es una de las formas de hacer que las diapositivas pasen automático, puedo hacer desde acá y decirle, bueno, que la diapositiva avance después de estar activa 5 segundos, por ejemplo. ¿Sí? Entonces yo voy a poner, en esta vamos a hacer 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. Yo me quedo ahí, tienen que pasar 5 segundos y ya tienen que pasar a la siguiente. ¿Ven? Y acá va a pasar lo mismo, una vez que esté lista, una vez que haya terminado de cargar todo. Ay, profe, para que se me puse toda la pantalla negra, no vi qué hiciste. ¿No Yo se sí alcanza lo a vi. ver? Bueno, igual esas cosas las pueden probar. Por eso yo lo que quiero es que hagan esto de la actividad que hagan esto de la actividad 8, porque una de las cosas que más me interesa, más allá de que les salga una linda presentación, es que puedan probar todas estas cosas que estamos viendo. ¿Sí? Algún día voy a tener un mejor wifi, profe, ¿sabes? No, pero no es el problema de ustedes, es un problema del Zoom, porque a mí también me pasó, yo le quería mostrar otra cosa a un amigo ayer, con otra plataforma y me pasaba lo mismo, no veía nada de las animaciones. Con los de Sexto me pasa que no ven unos gráficos de un programa, pero bueno, son así. Bueno, y después de las animaciones, después de las transiciones que son, dijimos, entre diapositivas, yo tengo las animaciones. Las animaciones son adentro de una diapositiva para todos los objetos individuales que yo tenga en la diapositiva.
¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, por Sí, ejemplo, esta diapositiva, si yo la muestro, como les dije, aparece de la nada, sin tener nada animado, sino que aparece. ¿Ok? Bueno, yo acá tengo 1, 2, 3 con la línea, 4 este objeto, 5 objetos en total, así que podría generar 5 objetos ordenados que vayan apareciendo en el orden que yo quiera en la diapositiva. ¿Se entiende? Y eso lo hago desde las animaciones. Una cosa muy importante desde las animaciones al momento de trabajar es que hay un panel de animaciones que se me va a poner acá a la derecha, que me va a permitir ordenar cuál animación va después de la otra, porque si no las tengo que hacer en el orden exacto en que yo quiero que aparezcan, ¿sí? Si no, pero si no las hago en el orden, de acá las puedo reordenar y reacomodar y seleccionar y modificar y quitar las animaciones, ya lo vamos a ir bien. Entonces vamos a suponer que yo, por ejemplo, quiero animar cómo entran los objetos de esta diapositiva cuando aparece la pantalla celeste, que vayan apareciendo, por ejemplo, de a uno los textos y la línea. Supongamos que lo primero que quiero que aparezca es la línea. ¿Tá? Vamos a hacer un poquitito más grueso para que se vea. En medio WhatsApp, pero no importa. Supongamos que yo quiero que esta línea aparezca. Entonces yo me voy a animaciones y ahora tengo acá una serie de animaciones, ¿ven? Tengo animaciones de entrada, animaciones de énfasis y animaciones de salida. Las animaciones de entrada es cómo van a aparecer los objetos en la hoja, ¿sí? Y en qué momento. Las animaciones de salida son cómo se van a retirar de la diapositiva, si van a salir directo con si no le hago nada, cuando cambia la diapositiva desaparecen completos. Pero si yo, por ejemplo, hago que desaparezcan, puedo hacer que se vayan antes de que se vaya la diapositiva, ¿sí? De esa manera yo, por ejemplo, puedo hacer que en un momento tecnología de la información y la comunicación me aparezca y que en otro momento después desaparezca, ¿sí? Como para probarlo. Supongamos que hacemos unas animaciones simples de esto. Por ejemplo, vamos a agarrar la barra, vamos a ponerle, por ejemplo, dividir. Y el dividir lo puedo hacer que se haga desde afuera o desde el centro. No sé si se alcanza a ver algo el efecto ahí. sí, ¿Sí? se alcanza a ¿Se alcanza notar. un poquito a ver? Sí, Bueno, fíjense que ahora al lado de la barrita me puso un 1, que se corresponde con el 1 de la animación que está acá, ¿sí? Ahora, por ejemplo, voy a agarrar tecnología de la información y la comunicación, le voy a elegir otro de las animaciones de entrada, por ejemplo, Zoom, y voy a hacer que aparezca, y voy a elegir este acá abajo, y voy a elegir también, por ejemplo, el mismo, voy a poner Zoom de vuelta, ¿sí? En este caso se va a animar primero la barra, después el rectángulo de arriba, después el rectángulo de abajo. Si yo, por ejemplo, quisiera, y lo probamos, fíjense. ¿Lo ven? Sí, yo lo veo. ¿Se ve? sí, Sí, profe. Buenísimo. Le voy a sacar el tiempo a esto porque si no, no me va a volver loco. Ahí está. Bueno, en cambio, y si yo quisiera, por ejemplo, ahora, que en lugar de aparecer primero la barra, me aparezca después de que aparecieron los títulos, o después del primero, yo puedo cambiar la barra de lugar. Tengo que ver cuál es la barra, que es el 1. Tiene un problema, le podrían haber puesto un nombre al grupo. Es algo que yo estuve pensando y dije, ¿cómo no se le ocurrió ponerle un nombre identificativo? No lo hicieron. Pero con que yo arrastre este 1 de acá arriba, lo ponga último, lo arrastre para abajo, fíjense que ahora se va a animar. Van a aparecer primero los textos y última la línea. ¿Ok? ¿Se ve? sí, Bien. Y se bueno, ve. y de la misma manera yo podría haber animado, por ejemplo, también este acá. Siempre también acá tenemos opciones de los efectos, ¿sí? Podemos cambiar que aparezca desde arriba, desde abajo, desde la izquierda, por ejemplo. Y ahí
Probemos la diapositiva animada entera, todo con clic, eso sí, cada vez que hago un clic aparece una cosa, ahí hice un clic, otro, otro, otro y otro. ¿Bien? Fíjense que con pasos bastante simples mejoramos la presentación de la diapositiva, que de entrada aparecía toda de una, y ahora ya aparecen poco a poco las cosas. En este caso aparecen todas cuando yo hice clic. Bueno, también yo tengo la opción de hacer que aparezcan solas. Fíjense que acá, cuando yo selecciono, por ejemplo, la primera aparición, que es el texto este, acá me dice que va a aparecer al hacer clic. En el caso de la primera, como no hay nada previo, si yo le pongo después del anterior, va a ser después de que aparezca la diapositiva, ¿sí? Y yo le puedo poner, otra cosa que le puedo hacer es poner cuánto va a demorar. Acá demora medio segundo en aparecer. Si yo esto lo hago más largo, va a ser más lenta la aparición, ¿sí? Fíjense, ahí por ejemplo le puse un segundo. Si se fijan, entre la primera que aparezca, que es este, y este, van a ver que la segunda va a aparecer mucho más rápido. ¿Ven? Esa y esa fue más rápida. ¿Se ve? Sí. Bueno, entonces yo puedo jugar mucho con los tiempos. Y puedo hacer, por ejemplo, yo podría hacer que, bueno, esta es la primera, ¿sí? La número 0. Después, agarro la número 1 y que en vez de aparecer al hacer clic, yo le digo, bueno, que aparezca después de la anterior. ¿Cuánto tiempo después de la anterior? Acá, eso es el retraso. O sea, si yo le pongo 0, ni bien apareció la primera, enseguida al toque va a empezar a aparecer la segunda. Si yo le pongo un retraso de 0,25 segundos, es como que va a esperar un poquito y después va a empezar. Eso lo puedo ir regulando, ¿sí? Lo vamos a dejar en 0. Y después, por ejemplo, a la de la línea, también la puedo hacer después de la anterior. Y fíjense que acá es como que se me van poniendo unos cuadritos para la derecha, es como una línea de tiempo, ¿ven? Entonces, ¿qué me indica esto? Que va a aparecer este objeto, que es el primero. Seguido de este va a aparecer este objeto que va a durar este tiempo, seguido de este va a aparecer este objeto que va a durar este tiempo y así. Y me faltan los dos primeros, que no le había puesto nada, vamos a ponerle después del anterior. Y acá hay otra opción que sería con el anterior, que sería igual que este. Entonces lo que hace es este y este me aparecen los dos al mismo tiempo. ¿Sí? Aparece primero el texto de tecnología. Después, cuando terminó, aparece el texto de la clase, cuando terminó, aparece la barra, y cuando terminó, aparecen juntos y al mismo tiempo estos dos. Fíjense, yo no toco nada y lo probamos. ¿Lo ven? ¿Se vio? Ajá, se vio. No sé, a mí me apareció todo junto. ¿Apareció todo junto a vos? A mí sí. Va. Bueno, pero yo entendí igual, profe. No No, importa. no te Pero eso es preocupes. cuestión de que agarres cualquier cosa a vos y te sientes a probarlo. Es una pavada y es re fácil. ¿Sí? No es complicado. Sí, después pruebo cualquier cosa, voy a hacer desastre. Nada, desastre no, porque lo único que va a hacer es que vas a cambiar cómo aparecen las cosas y nada más. Aparte, por ejemplo, ustedes vienen y no quieren que se anime más esto, botón derecho acá en la animación y le ponen quitar y listo. Le quitan la animación y chau, se acabó. Después yo puedo hacer, por ejemplo, que las cosas desaparezcan. Por ejemplo, puedo agarrar este objeto que ya está animado, ¿sí? Y puedo ponerle que le agregue una animación nueva y en salida, por ejemplo, le puedo poner, por ejemplo, zoom de vuelta. Pero vamos a hacer el zoom en lugar, bueno, con zoom, no sé si, a ver cómo me va a quedar con zoom. Ahí se desapareció, ¿se alcanzó a ver? Sí. Esta animación, yo le voy a decir ahora, pero que no la haga enseguida, que espere, por ejemplo, 3 segundos. Profe, Sí. queda menos de un minuto. ¿No tenemos que dormir? No, llegamos hasta acá y seguimos la próxima. Empiecen a hacer lo que yo les dije de la presentación. Ahí les muestro cómo quedaría esto con el retraso. Eso está todo automático, yo no hago nada. Ahí van a pasar unos segundos.
¿Iba a pasar a la siguiente con lo mismo? Ah, no, lo que pasa es que yo le puse al hacer clic acá. Es después del anterior. Ahí está. Vamos de vuelta. Fíjense. Ahí está haciendo todo solo y ahí desapareció, ¿ven? ¿Se entiende?